No hay que ser demasiado honesto o excesivamente humilde para reconocer que a lo largo de la vida uno se equivoca, que comete errores. Primero, porque es algo que a todos les pasa, también porque revela que uno aprende con los años y por último, porque equivocarse es darle a los demás un motivo de alegría. Y eso también es gratificante. El hecho es que la incapacidad de reconocer algo tan básico como que uno se equivoca o de experimentar sentimientos de culpa está en el origen de trastornos psicológicos graves. Quizá por eso resulta tan chocante la actitud de Bachelet y esta obsesión suya de consignar lo que considera que es su legado. Porque si ya es de mal gusto hacer balances selectivos, donde lo único que uno reconoce como propio son los aciertos, no sé cómo calificar el uso del término legado, tan ostentoso, tan rimbombante, tan pretencioso cuando lo usa alguien para hablar de sí mismo. ¿No le da como un poco de vergüenza, señora presidenta, un poco de pudor, digo yo? ¿No cree que si efectivamente hay algo así como un legado, debiera confiar en que los demás lo reconozcan y no introducir el concepto como si fuera un supositorio? Algunos podrían pensar que no tiene sentido interpelar a alguien que está a puertas de dejar el poder y cuando faltan además pocos días para que termine, como diría un periodista deportivo, la era Bachelet. Pero no, pues. Primero, porque la campaña del legado que ha hecho el gobierno es en realidad una campaña cultural, propagandística y quizás electoral. Y precisamente ahí, en lo cultural, es donde la oposición tiene que dar la batalla, sin suponer con ingenuidad que es inútil solo porque no hay un riesgo inminente del que preocuparse. Hay que hablar de Bachelet, hay que hablar de su legado, porque con el silencio o la indiferencia se legitima explícita o fácticamente la impunidad. Y la impunidad es la que dispara la tasa de irresponsables. Y cuando hablo de irresponsables, me refiero a los que tienen injerencia, poder, nada menos que en la vida de todos nosotros. No podemos seguir subsidiando un sistema consolidado por la presidenta Bachelet y del que ella es el principal ejemplar, que es la política del carerrajismo. Y perdonen la expresión, porque sé que no está consignada por la RAE, pero francamente no se me ocurre otra mejor. La primera prioridad que propongo entonces para el gobierno que asume, la primera, antes que el empleo, antes que el crecimiento, es la de establecer una fórmula, un mecanismo para que los errores se paguen, porque los de la presidenta al menos han tenido costo cero para ella, y lo mismo pasó a sus asesores. Por ejemplo, los errores de Peñailillo y Arenas les valieron un puesto en organismos internacionales. Los de Javiera Blanco, un cargo vitalicio con una remuneración de 7 millones. No cuesta nada entonces mandarse carriles, hacer las cosas mal, proponer reformas no pensadas, promulgar leyes mal hechas, si uno sabe de antemano que las ganancias son de capitalización individual y las pérdidas se socializan. Insisto, lo que está en juego no es el destino de tal o cual funcionario público, sino el modelo que hace posibles conductas como las anteriores, la institucionalidad que las avala por las vías de dejarlas sin sanción. Porque no puede ser que en Chile asumir la responsabilidad política sea decir, asumo la responsabilidad política, pero mantengo el cargo, mantengo el sueldo, y si la presión de la opinión pública es mucha, pongo en el altar del sacrificio al último eslabón de la cadena. No puede ser, pues. ¿O alguien cree que sería exonerado, por ejemplo, de pagar una multa por evasión tributaria diciéndole al funcionario del Servicio de Impuesto Interno que tuvo la intuición de que su contador estaba haciendo algo mal? ¿O que podría justificarse de no mantener a su hijo porque calculó mal los costos que eso tenía? Y es que cada uno de nosotros, de los que no estamos en cargos políticos, estamos obligados a hacernos responsables de lo que hacemos, también de nuestros errores o de lo que hicimos con buena intención, pero resultó mal. Señora presidenta, dígame entonces qué va a hacer usted desde la ONU para resolver el hecho de que estemos gastando más de lo que tenemos, casi un 30% más, y que gracias a esta deuda que usted contrajo, en 2020 vayamos a retroceder a la situación fiscal de 1994. Dígame por favor si va a ser usted la que responda por los efectos desastrosos de haber tenido el crecimiento económico promedio más bajo de los últimos 27 años. Porque yo sé que usted cree que estas cosas están solo en los papers de los economistas, pero la verdad es que son mucho más concretas de lo que usted se imagina. En serio. Dígame si va a pedir perdón por eso de que más de la mitad de la plata que consiguió con su reforma tributaria se haya ido a pagar burocracia, porque entiendo que esa no era la idea original, ¿o sí?
Y si va a disculparse con las personas que hoy no tienen trabajo, porque resulta que el 80% de los puestos que usted creó fueron públicos y por tanto beneficiaron solo a sus amigos o a los amigos de sus amigos. Yo sé que usted no es moralmente responsable de las muertes del tsunami, supongo, que como cualquier chileno las lamenta. Pero, ¿no cree que sería bueno pedir disculpas por la responsabilidad de no haber atinado bien esa noche, de no haber estado en pleno uso de sus facultades, de hecho, y de haber actuado con torpeza? Pero no lo ha hecho. Y después de que la fiscal Solange Huerta la eximiera de toda responsabilidad, la puso a cargo del Sename. ¿No se le ocurrió, por lo menos, que eso se podía ver mal? En fin, tampoco la culpa de lo que haya hecho su nuera o su hijo. Pero ¿con qué derecho puso a Sebastián Tatán Dávalos como agregado cultural en La Moneda? ¿En razón de qué mérito que no fuera el de ser su hijo? ¿O usted es de las que cree que porque fue electa tiene derecho a ser arbitraria? Señora Presidenta, usted sabe, si no lo supo antes, con los antecedentes que existen hoy ya lo sabe, que su campaña fue tan ilícitamente financiada como cualquier otra, que Peñailillo y muchas otras personas de su confianza obtuvieron recursos de Soquimich y de otras empresas a cambio de informes falsos. ¿Estima justo que hayan sido ellos marginados por hacer el trabajo sucio y que usted pose de impoluta? ¿Desde cuándo que él no sabía es un eximente de responsabilidad? ¿Ha oído alguna vez hablar de eso de que nadie puede alegar ignorancia de la ley? Dígame, señora Presidenta, si le va a dar una explicación a la gente que depende de la salud pública, donde los índices de calidad en atención a pacientes llegó a niveles críticos, según un informe de la OMS. Me gustaría saber también si usted conoce la ley de inmigración, la que ya existe, porque si es así, sabrá que hay formas y formas de recibir inmigrantes y que está prohibido, por ejemplo, que entren personas al país en condiciones tales que se transformen en una carga social. Tan obvio esto es que cuando por razones humanitarias se hacen excepciones, se anticipan los problemas, se calculan, se previenen y no se gastan, a causa de la imprevisión, $289.000 en 2 años por concepto de salud, educación y vivienda para inmigrantes, como ha ocurrido en Chile, gracias a que usted ha violado la promesa que hizo cuando asumió de hacer respetar la Constitución y las leyes. Sí, repito, ha violado esa promesa. Uno puede recibir personas en su casa, pero es obvio que no de cualquier manera, no en hordas, no sin documentos. Y no se atreva a acusarme de racista por lo que digo, porque estoy a favor de la inmigración y lo he dicho públicamente en varias ocasiones. No quiero seguir, no quiero empañar su estadía en la ONU, pero la verdad es que me preocupa vivir en un país donde uno puede darse todos estos lujos sin que pase nada, donde las leyes que una persona promueve y promulga no la afectan a ella porque goza de algo así como un fuero. Me preocupa que estar al frente de un gobierno sea equivalente a tener un salvoconducto en beneficio propio y de sus amigos. Señora Bachelet, no es necesario ser extraordinariamente humilde para reconocer que uno se equivoca. Y usted no tendría años de vida quizá para pagar por los errores propios. Pero tenga bien ser un poco más recatada, más discreta, para referirse a lo que usted llama su legado.